obtendremos su amor y el divino favor si sus leyes queremos hacer. Obedecer, cumple nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. El tema es distinto del coro. Se trata de los milagros del Señor Jesús, no de todos, unos cuantos. Nos dice San Juan capítulo 2 versículos 1 al 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: no tienes conmigo, mujer, aún no he venido mi hora. Su madre dijo que lo que servían, haced lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajeras de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo a la maestresala, y se lo llevaron. Entonces le dijo: cuando el maestresala probó el agua, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Tenemos aquí el caso de Jesús sana al hijo de un noble. Está en San Juan capítulo 4 versículos 46 al 54. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él, y él le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra de Jesús, lo que le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 6 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Tenemos la pesca milagrosa, que está en Lucas capítulo 5, versículos 1 al 7. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca en la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido a ellas, lavaban sus redes.
y entrando en una de aquellas barcas, a la cual era de Simón, le rogó que lo apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondió Simón, le dijo: «Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Aquí tenemos la sanación de un leproso. Está en Mateo capítulo 8, versículos 2 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: «Señor, si quieres puedes limpiarme». Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: «Quiero, sé limpio». Y al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: «Mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos». Tenemos el caso de los dos ciegos que reciben la vista. Esto está en Mateo capítulo 8, versículos 27 al 31. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: «Ten misericordia de nosotros, Hijo de David». Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: «¿Creéis que pueda hacer esto?». Ellos dijeron: «Sí, Señor». Entonces les tocó diciendo: «Conforme a vuestra fe os sea hecho». Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: «Mirad que nadie lo sepa». Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Tenemos el caso de Jesús que anda sobre la mar. Eso está en Marcos, capítulo 6, versículos 45 al 52. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que hubo despedido, se fue al monte a orar. Al venir a la noche, la barca estaba a medio mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos veían y se turbaron. Pero enseguida se habló con ellos y les dijo: «Tened ánimo tened, soy yo». Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Tenemos el caso de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Esto está en Mateo capítulo 5, versículos 21 al 42. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los príncipes de la sinagoga, llamado Jairo,
y luego que se vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, y había sufrido mucho y de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si toco tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volvióse a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho sana, ve en paz y queda sana de este azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Y vino a causa del principal de la sinagoga, y vio alboroto y a los hijos que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Tatita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente.